Buenas madrugadas, bienvenidos a su programa Una luz en la oscuridad. Hoy estamos aquí en la compañía de una persona que nos va a contar un par de historias, si no es que más. Por favor, ¿se podría presentar? Sí, mi nombre es Guillermo Anota y soy originario de aquí de Paracho. ¿Nos pudiera contar una de las historias que usted ha Sí, pasado? sí, cómo no, mira, yo desde que soy niño aquí he escuchado cosas raras, Sí, sí, pero sí. ya cuando tuve más conciencia, pues cuando escuchaba eso ya ponía más atención. Ahí por donde está la chimenea, no te digo que cada mes, pero sí, yo creo cada 3 meses más o menos, escuchamos como si rodara algo. Ya esa a conciencia de cada quien lo que interpreta, algunos lo han interpretado de aquí de la familia, que es como si fuera una moneda corriendo, Ujú. otros dicen parece que fuera una canica, Sí, 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 pero sí. es muy preciso pues el lugar ahí enfrente de donde está la chimenea, Sí, 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 sí. esa es una, pero mis padres también ellos desde muchos años antes de que yo naciera, también lo escuchaban. O sea que ha sido un ruido pues que ha estado siempre. Sí, 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 sí. Que ha sido pues constante, vamos. constante, sí. Entonces dice que es cada 3 meses más o menos. Yo lo escucho como cada 2, 3 meses y nunca hemos ubicado, pues qué es. No, nomás se oye, pero no se ve nada. Esa es una. La otra es de que cuando yo he tenido algunos 9 años. En aquel tiempo, aquí en Paracho salían los días viernes 2 autobuses a la Ciudad de México. Ujú. Uno salía a las 10 y otro era de paso de Uruapan hacia México, pasaba por aquí y salía más o menos a las 11. No me acuerdo yo cuál de los dos autobuses mis padres fueron a embarcar mercancía hacia la Ciudad de México. Sí, sí, Y sí, yo sí, me sí. quedé solo. Esas puertas que tú ves ahorita, en ese tiempo tenían unas tablitas, así como eh, ¿cómo te diré? Como ¿Atravesadas? atravesadas. Sí. Entonces yo estaba sentado ahí donde está el comedor, pero no era ese comedor, era otra mesa. Ujú. Y yo empecé a escuchar como cuando raspas un güiro, esas Sí. tablitas. Entonces yo me volteé y me quedé fea, pero yo nomás escuchaba el ruido. Pero después de escuchar ese ruido empecé a ver las puertas se empezaron a batir, a cerrar y abrir, cerrar y abrir. Es como si las estuvieran Sí, moviendo. las dos puertas. O sea, esas puertas siempre han estado ahí. Entonces pues yo estaba niño, había tenido unos 8 o 9 años. Y yo obviamente pues que me asusté. Claro. Y me quedé de algún modo inmóvil, pues quería correr, pero a la vez no sé por qué no podía. Total que cuando agarré ya valor y salí corriendo, Ujú. pues yo salí corriendo y me fui como rumba, yo creo, yo quería ir a buscar a mis papás. Y aquí a la vuelta había unas señoras que tenían una carnicería que les decían las mojoneras. Eh, Cuando yo pasé por allí, esas señoras me vieron y ellas me detuvieron, porque era muy raro que un niño pues a esa hora 10:30 anduviera y pues sabrá Dios cómo me vi yo que ellas me detuvieron pues. Y ahí me estuve ya con ellas y una de ellas me trajo ya aquí ya más tarde, ya Sí, 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 estaban sí, mis sí. papás aquí. Entonces esa fue una experiencia pues fuerte para la edad que yo tenía Claro, pues. y yo clarito vi cómo las puertas se batían, pues las dos puertas al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Esa es una. La otra es de que en este cuarto donde yo duermo, yo iba a la secundaria, haber tenido unos 12 años. Y la primera vez que escuché, yo tenía una cama pegada a la ventana, una ventana como esta, pero en aquel cuarto. Entonces pues yo siempre tenía un despertador para irme a la secundaria y yo tenía la luz prendida. Cuando escuché que venían unas cadenas, entonces yo creí que era un perro, que se había metido pues un perro
con alguna cadena. Sí, 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 sí. Entonces yo ya estaba acostado, me senté en la cama y agarré un pomo de una crema que yo tenía ahí. Dije, ahorita lo voy pues, a golpear al perro, pues. Sí. Y mi sorpresa fue que cuando agarro el pomo y volteo, la puerta estaba cerrada. Entonces yo ahí comprendí pues, que no era algo normal, pues. Entonces el ruido de la cadena venía y yo calculo que como a 1 metro de mi cama empezó pero ya nada más como a estar girando. Entonces yo me quedé viendo, pues, ubicando el área donde daba vueltas. Entonces yo tenía un recuerdo de que mi abuela me decía, cuando escuches algo, háblale y pregúntale qué quiere. Sí, esa pregunta, así que dicen, agárrate de valor y si ves algo, dile que qué es lo que mero quiere. Entonces yo pues estaba sentado en la cama y yo le pregunté que quién era o qué quería. Y en el momento que yo hablé, automáticamente se dejó de oír el ruido. Ya no pasó nada. Todavía no salgo de la secundaria y me vuelve a suceder 2 veces. Ya estando casado, que será yo debe haber tenido algunos 25 años y lo vuelvo a escuchar igualito. Todo el tiempo hace lo mismo. Va de la entrada del cuarto hacia aquel lugar, hacia la cama. Entonces me vuelve a suceder otras 2 veces. Yo ya estaba casado y le dije a mi esposa, pues no sé, aquí ha de haber algo, así. Entonces yo le hablé a un albañil, don Pancho, él vive en Parachito. Le dije, mire, don Pancho, rompan el piso y a ver, escárvele ahí a ver qué hay. Bueno, pues rompieron ahí se ve luego los mosaicos nuevos que pusimos, porque ese mosaico es muy viejo. Sí, y ya, pues ya no lo encontramos, ya tuvimos que poner otro. Rompieron unos mosaicos, pues, y escarbó don Pancho, el albañil, y más o menos como a los 2 metros encontramos nada más un fogón, todavía con leña y algunos utensilios de cocina, pero de barro. Sí, 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 sí. 1,80 más o menos era de la profundidad que le medimos. Entonces yo entendí que yo creo que ese era el nivel que tenía esta parte del pueblo hace muchos años, porque el fogón ahí estaba, pues, lo que llaman 3 piedras y unos palos ahí quemados. O sea, se ve pues que habían sido quemados y algunos especie de platos de barro. Bueno, pues ya lo tapamos y ahí se quedó. Nunca más volví a escuchar ahí esa cadena. Ese es en el cuarto. Hace como algunos 20 años, la cocina de nosotros está allá en aquel cuarto. Han de haber sido como a las 5 de la tarde, nosotros comemos y siempre nos quedamos pues, a platicar, tomar un café. Han de haber sido como a las 5, es el tiempo que no llueve. No se me olvida que había un sol bonito, pues. Sí, sí, sí. Y estábamos comiendo cuando escuchamos que allá en el patio se oían voces de niños jugando, o así se percibía, pues, que jugaban. Y yo dije, pues, mis hijos todavía eran niños. Yo dije, pero ¿cómo? Pues, y yo trajeron a sus amiguitos. Y ya me asomé y nadie. En el momento que abrí yo la puerta de hacia atrás, nada. Pues ya, vuelve a pasar. Hace poco, relativamente poco, Leo ya era niño. Y vuelve a suceder lo mismo. O sea, estamos comiendo, acabamos de comer, más o menos la misma hora, 5 de la tarde, y se vuelve a escuchar. Lo que yo resalto aquí es de que el clima otra vez era muy bonito, un día soleado. Sí, sí, Entonces sí, yo sí. saco que el común denominador de de estas dos situaciones, yo saco que es el mismo, el clima era el mismo. Bueno, entonces, cuando yo había tenido algunos 7 años también, nosotros teníamos un baño de los que llamábamos de cajón, hasta el fondo de lo que es pues
el terreno de aquí de la casa. Y con un hermano mío en la noche fuimos. Y ahí donde estaban, pues los baños eran normalmente, no sé, de 2 metros por 2 metros. Sí, por ahí así. Y en el momento que estábamos dentro ya del baño, empezó a llorar un niño aquí, como si llorara un niño aquí, un bebé pues. Entonces mi hermano era mayor y él salió corriendo. Y yo de la impresión, yo me quedé ahí recargado, eran tablas. Sí. Y el niño ahí seguía llorando. Entonces, esa fue una experiencia muy fuerte porque han de haber sido como a las 12, 11:30 de la noche. Y allá atrás era pues era un solar, pues. No se me olvida la parte de atrás, en el lindero con el vecino de al otro lado, estaba lleno de nopales, pero de nopales ya viejísimos, pues. Y había algunos árboles antes de llegar al baño. Entonces, esa fue algo muy fuerte porque el niño era un bebé, era el llanto de un bebé, de un niño no sé. Pero no se veía nada. No. Pero haz de cuenta que estamos yo aquí. Sí. Y el niño estuviera aquí llorando. O sea, fue una impresión. Pero ya cuando platiqué yo eso, ya más grande, y mi hermano, aquí trabajaba mucha gente en aquel tiempo. Toda la parte de atrás era, una parte de todo lo de atrás era taller. Y trabajaba mucha gente. Entonces los señores grandes o las personas adultas que trabajaban, ellos recurrentemente se comentaban entre ellos de escuchar el llanto de un niño. O sea, pues nunca supimos qué era o por qué era, o por qué salía, o por qué se oía. No se veía, nada más se oía. Sí. y allá atrás tanto, o sea, toda la casa, todo el tiempo han asustado pláticas de mi abuela, aquí donde marca la diferencia del mosaico. Sí. Mi abuela dice que cuando, pues hace muchos años, pues, porque esta propiedad ha estado en manos de la familia desde 1700, tenemos documentos desde 1700 y fracción. Entonces mi abuela dice que antes es del mosaico rojo hacia acá, esto lo habían hecho una especie como de jardín, de flores, de plantas, y de allí para allá era la casa. O sea, antes, muchos años antes de que estuviera esta casa. Entonces ella dice que de allá para acá a veces salía, ella dice que una especie como de un trozo girando, y dice que un hermano de ella sacaba, pues, no sé, un rifle o una arma, pues, y le trataba pues de dar, y dice que llegando a ese límite, ese trozo como si se metiera en la tierra, o sea, pues, no había pozo, no, pero ese se metía. Eso dice que ella vio. Y entonces allá atrás a mí me han pasado muchas cosas. Eso que dice usted, ¿no cree usted que sería un pariente que le llaman? Mi abuela decía un familiar. Sí, un familiar. Mi abuela decía que era un familiar, pero dice, pues nunca le pudo dar y siempre se... Sí, porque normalmente esos familiares vienen en formas muy caprichosas. Unos así en forma de tronquitos, otros en forma de puerquitos. Incluso la semana pasada estuvimos platicando con un señor que nos dijo que en el patio de una señora, ella siempre tenía un gato. Y que cuando ella se iba a dormir, que le llamaba Michito, Michito, y el gato le brincaba. Era un gato de ahí de la casa, y que ya lo subía a la cama. Cuenta que un día lo vio un poco más grande de lo normal, y que ya le llamó, el gato se subió, y que a la hora de taparlo con el babero, que sintió raro, y que se marcaban monedas de oro, monedas, y que dijo, ay caray, que se asustó, y que dijo, no, esto no es normal, que abrió la puerta, y que lo asustó así, y que el gato se fue. Fue cuando ella ya después recapacitó y dijo, pues este no
Este era un no familiar. era normal. Pues eso es lo que a mí me ha pasado aquí dentro de la casa. Sí, sí, sí. Allá adentro, bueno, te voy a platicar otra que me pasó. No pasó aquí dentro de la casa, pero hace, pues no sé, yo creo unos 30 años, yo estaba en ese cuarto y la cama estaba pegada a la pared. Y han de haber sido como a la 1 de la mañana. Cuando yo escuché, yo quiero creer que es lo que llamamos pues la llorona. Yo escuché un lamento, pero yo lo escuché más o menos por la calle principal. Yo estaba bien despierto, pues, y alcancé a escuchar. No escuché ese lamento que dicen, ay, mis hijos, no. Yo escuché un lamento, nada más un ay, algo así. Sí, 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 sí. Entonces, pues yo todavía tenía dudas, pero vuelvo a escucharlo, pero ya lo escucho más cerca. Y fue el primero, lo escuché, yo calculo que por la calle principal. El segundo, yo calculo que lo escuché por la calle del expresidente Nico Salata. Sí, 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 más cercas. Y el tercero, yo calculo que lo escuché aquí por donde está el puente. Sí, sí, sí. Entonces yo cuando escuché el tercero, ya lo escuché pues más claro, y ahí yo percibí pues que ya, porque era un aulladero de perros, yo percibí que no era algo normal. Entonces yo dije, pues rápido saqué la cuenta, bueno, pues el otro lo va a dar por aquí, bueno. Y yo me armé de valor y agarré, porque estaba una ventana igualita, agarré el pomo de la ventana, el pasador, pues Sí, para sí, abrirlo, sí. yo dije, yo voy a ver qué es. Y cuando agarro yo el pomo, pues el otro grito lo da aquí enfrente. Caray. Y resulta que pues no tuve el valor porque se oyó aquello muy desgarrador. Sí, Pues, es que dicen que es un llanto entre triste, melancólico y muy sufrido, pues. Entonces, yo cuando agarro el pomo, por lo que sí, yo alcancé a percibir, los pelos se me erizaron, porque lo dio aquí enfrentito. Bueno, pues ya cuando dio el lamento, yo ya no me atreví a abrir. Se Bueno, quedó ahí con sí, la ahí me mano en la quedé, perilla, vamos. ya dio el grito y lo siguió dando para allá. Lo que te quiero decir es de que al otro día que me levanto yo, el rastro estaba aquí derecho, el rastro viejo. Sí, aquí Aquí, donde topa la calle. sí. Al otro día amaneció un muchacho, creo que se llamaba Juan, amaneció ahorcado en el rastro. Sí, 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 sí. Entonces yo tenía amigos y conocidos para este barrio, para lo que llamamos el barrio de los Crucheros. Y ellos también comentaron que escucharon cuando pasó la Llorona, dijeron. Entonces ellos escucharon lo que yo también había escuchado. Y eso lo volví a escuchar al tiempo, casi en la misma forma. No conté los gritos en la siguiente ocasión, pero la escuché. Y al otro día amaneció un vecino aquí al otro lado muerto, una mujer murió. Entonces yo saco mis conclusiones pues de que ese lamento anuncia pues alguna desgracia. Sí, es lo Sí. que nosotros solemos, pues, porque varios que nos han comentado, así como usted, que han escuchado a la Llorona y al otro día hay una desgracia, pues, como le llamamos. Entonces, nosotros también así lo asociamos con los que hemos platicado, de que anuncia que viene algo, Sí. alguna tragedia, pues, porque muchos dicen, no, pues ya va a pasar algo porque ya pasó esto. No, pues es que no, va a pasar porque va a pasar. Y en otra ocasión yo estaba aquí donde estoy sentado, yo estaba ahí donde estás tú y aquí estaba mi hijo. Y esa puerta que está allí, así como está ahorita, Sí, sí, sí. empezó a cerrarse y abrirse. Entonces yo volteé y no, yo estaba de aquel lado y mi hijo aquí, porque yo volteé y le dijo, mira hijo, ¿ya viste la puerta? Y mi hijo el mayor, y mi hijo el mayor se quedó viendo y la puerta seguía, se abría y se cerraba. Entonces no nos dio miedo, era en la tarde. Entonces mi muchacho, bueno, yo todavía no soy miedoso, así que digas no, ni mi muchacho. Y mi muchacho nada más me dijo, pues hay algo raro aquí, pues nomás me dijo. O sea, pero es algo
fuera pues de lo normal, que una puerta se cierre y se abra, se cierre y se abra, no una, sino como unas 4 o 5 veces. O sea, ya no es normal. Sí, pues Sí. sí. Entonces, lo que mi abuela me decía, porque a mi abuela y a la gente que ha estado aquí, pues los han asustado, pues. Mi abuela lo que decía es de que eh, a través pues de los años, o sea, date cuenta que nosotros estamos aquí como de 6 o 7 generaciones ya, Sí, pues ya. ocupando este espacio, pues. Entonces mi abuela dice que, pues, que seguramente pasaron pues muchas desgracias, Sí, cosas entre buenas, cosas tantos malas, años, sí. me imagino que. Y una de las que ella recordaba es que dice que en tiempos de la revolución, el predio que está aquí al otro lado, que también es pues de la familia, dice que estaba baldío. Y ese baldío seguía atrás de una parte de lo que es ahorita nuestra casa, salía a la otra calle. Entonces dice mi abuela que en tiempos de la revolución, mucha gente se metía, de los que eran pues locales, se metían por ahí para huir y salir por allá. Pero dice que en una ocasión entraron corriendo la gente local y por revolucionarios, vamos a ponerle, Sí, sí, sí. entraron, pero de algún modo de aquel lado otro les taparon el paso. Entonces dice, ahí mataron a muchos. Entonces yo pienso que donde hay desgracias, la energía pues impregna el lugar. O sea, Eso es. se queda impregnada. Y más si es pues de una forma violenta, ¿verdad? Sí. Muchos cuando es algo violento no aceptan y es lo más lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque dejan pendientes y porque no cierran ciclos. Mira, te voy a platicar algo que nos pasó aquí. Al otro lado vivía mi abuela y yo requería de más espacio para mi trabajo. Uh-huh. Entonces le pedía a mis parientes, no a mi abuela, sino a mis primos, que si no me prestaban la casa de al otro lado. Yo rompí una pared para tener acceso para allá, como taller, pues. Uh-huh. Y resulta que cuando abrimos esa pared, empezaron a asustar más. Mi hijo, el mayor, dormía allá en un cuarto de arriba. Y un día, pues ya se fueron a dormir, cenamos, se fue a dormir. Y al otro día lo encontré aquí. ¿Y por qué te bajaste? Y con su esposa, pues. Sí, sí, sí. Y me dijo, no, pues lo que pasa es de que estábamos allá arriba y empezamos a ir en la ventana como un ruido. Dice, entonces abrimos la cortina y estaba la figura de una persona. Cabrón. Dice, pero nada más guturaba, o sea, no hablaba, nomás como si hiciera ruido con la garganta. Entonces dice, no, pues nos armamos de valor y nos bajamos pues corriendo y por eso amanecieron aquí. Te digo esto por la barda que abrimos y ahorita te voy a decir por qué. Entonces yo trabajo a veces aquí arriba, a veces yo encuerdo las guitarras. Uh-huh. Y yo estaba encordando cuando allá adentro en el taller, donde empieza el taller, hay una barda. Entonces yo estaba encordando y cuando volteo y veo en la barda y veo una sombra, pero algo negro, negro intenso, pues. Veo cómo va recorriendo la barda. Y yo me quedo, pues, asombrado, pues. Sí. Y uno percibe cuando algo no es normal. Y yo tenía tanta prisa, también era un viernes por terminarla, ya era de noche, que lo que hice fue voltear el banco donde yo encordaba, pues dije, pues ya, pues que la volteé para no ver. Sí, sí, sí. Pero sí. digo, yo vi cuando cruzó. O sea, no cruzó así, no, sino una cosa lenta. Ah. Pero una figura, pues, haz de cuenta que de una persona, pero como si fuera muy ancha. Sí, 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 sí. entonces va cruzando la barda y pasa para el otro lado. Eso me pasó relativamente hace poco. Bueno, en la parte de atrás
En una ocasión estábamos con mi esposa en diciembre. En ese tiempo, en la parte de arriba barnizaban. Yo andaba revisando andaba yo abajo y en la parte de arriba barnizaban. Entonces, cuando escuchamos, normalmente no sé si han entrado a los talleres donde colgamos la guitarra en clavos. Sí, sí, sí. Entonces estábamos abajo cuando que oigo, pues como si se hubiera de haber caído una fajilla donde tenemos eran bajitos en ese tiempo, la guitarra chiquita. Y le dije a mi esposa, le dije, mira, ya se cayó una. Y nos subimos y nada, todo en su lugar. Todo en su lugar, pero el ruidazo fue exagerado. Pero lo que sí notamos es de que había polvo en el ambiente, pues, como si sí se hubiera de haber caído algo. Pues estábamos arriba cuando se escuchó abajo otro ruido igual, o sea, algo fuerte, como si tumbaras este mueble y lo dejaras. Caray. Y bajamos y pues nada. Entonces, bueno, pasa eso. En la parte de, si vamos allá atrás, hay un lugar donde yo en una ocasión yo tenía una oficina chiquitita de cristal. Entonces yo vi que estaba un trabajador cortando madera. Y yo lo estaba viendo cuando vi que él se dio, primero le hizo así como que si algo le molestara. Y luego lo vi cómo se dio la vuelta. O sea, lo vi pues cómo se dio la vuelta y pues, que traía Y ya cuando acordé ya iba saliendo, corriendo, iba saliendo a la calle. Enrique se llamaba, él se llamaba Enrique Barrera. Ya lo vi en la calle. ¿Y qué pasó? Le dije. Dijo, no, pues es que no es la primera vez que me jalan. Dijo, nada más que hoy me jalaron pues con más fuerza, pues me hicieron que me diera la vuelta. Caray. Bueno, pues estábamos, pasa el tiempo y entran unas muchachas y en esa área, en aquel tiempo las lijadoras para lijar la guitarra, lo que llamamos las planchitas, eran de metal, pesadas. Entonces una muchacha, también la vi, estaba lijando y de repente gritó y la plancha solita empezó a flotar. A flotar. O sea, esta es la guitarra, ¿verdad? Sí. Y la plancha se empezó a alzar. La muchacha gritó y se asustó y también salió corriendo. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué grita y qué trae? Y yo cuando voy viendo la planchita que yo calculo que pesaban unos, pues más de 2 kilos, sí. Eran de puro fierro. Y yo veo cuando se empieza a elevar. Sí, sí, sí. Pero bueno, la vi como se elevó, pero también no se dejó caer, sino otra vez vuelve a bajar pues despacio y se posa sobre la guitarra. Entonces yo dije, bueno, pues algo hay aquí. Bueno, vino un muchacho, a lo mejor lo conocieron, se apellidaba Jiménez, donde vive Tere Vargas, la tienda de Tere Vargas de abarrotes. A la vuelta ahí vivía ese muchacho, vendían tacos, creo ahí su esposa. Ese muchacho vino, que él dijo que traía un péndulo y que él, bueno, pues ya le dimos chance. Se metió, volvimos a escarbar. Más o menos también escarbamos como 1,80 m. Y lo que encontramos abajo fue, pero exagerado de losa, pero esa de la que llamamos losa de China, o de China, sí. Sí, sí, la lisa. Sí, así, pero un chorro, bueno. Era de noche, ya estábamos ahí, pues no hay nada, es puro, pero es como si hubieran de haber quebrado los platos y ahí los hubieran de ver. Pero resulta que ya cuando observamos la pared, observamos un hueco más o menos como de este vuelo. Yo dije, ¿y esto? Y ese hueco iba inclinado. Y yo dije, pues ya era noche, se fueron. Al otro día yo le metí una varilla. Le metimos una varilla, a ver pues, no, pues la varilla entera se iba. Y ya
Le dije, pues, ¿para dónde apunta? Bueno, ese agujero llegaba a un pozo de agua. El pozo existe todavía. No creo, bueno, no sé si existe o lo taparon, pero en ese tiempo estaba el pozo. Ese pozo tenía, porque de niños bajábamos, tenía una tarima, o sea, el agua y luego una tarima. Y a veces bajábamos para limpiarlo, porque le sale mucho como musgo, y ya mi abuela vio que hicimos el agujero y dijo, ¿qué andan haciendo? Le explicamos. Y nos hallamos un agujero que va. Y me dijo ella, lo que pasa es que ese agujero lo hacían cuando éramos niñas y estaba la revolución. Ese pozo de agua lo tapaban con tablones. Y en la tarima que tenía el pozo, dice, ahí bajaban a las mujeres y a los niños y a las niñas. Dice, a mí me tocó bajar. Entonces lo tapaban para que se viera pues como que no había nada. Pues esa especie de túnel, dice, por ahí nos deslizaban y ya llegábamos a la tarima, dice. Ya. O sea, para esconderse, para pues. esconderse. Sí. Dice, entonces nos quedábamos las mujeres y los niños y los hombres iban al cerro. Y ya, pues al otro día, los 2 días llegaban con algo de comida y por ese tunelito, por ahí nos pasaban la comida. Entonces yo recordé que cuando bajábamos, en la pared del pozo estaban muchos nombres de mucha gente y fechas. O sea, bajaban y ahí le ponían su nombre y todo. Y ya un día que lo vaciamos, ya cuando pues, se pusieron de moda las bombas pues de sacar agua. Sí. Un día le sacamos toda el agua y abajo encontramos pues pulseras, aretes de aquella época. Sí, de la gente que había, pues que se le caía de algún modo y sí. Como estaba la tarima, ya no accedían para abajo. Sí, o sea, nomás había un huequito para meter, me imagino que la cubeta con la que sacaban el agua. Entonces, aquí siempre han pasado pues cosas raras. Hace rato te decía de la barda que rompimos. Pues empezaron a pasar muchas cosas, ruidos, pasos, voces, y yo fui por el padre. Estaba un padre, pues no, ni me acuerdo, uno que parecía hippie, tú hace como 10 años, ¿no? Usaba guaraches y parecía hippie. Ya lo traje. Y bendijo, pues, padre, fíjese que pasa eso. Pues pasan, ¿qué? 2 meses y sigue. Y viene otro padre más joven. Ese padre más joven me dio la explicación. Me dijo, mira, dijo, normalmente, pues en todos lados hay espíritus o almas, me dijo. Y sucede que ellos, igual que nosotros, dice, ellos están acostumbrados a sus lugares, a que todo esté como uno lo conoce, dice, ustedes rompieron esa barda y eso les creó esa fue la explicación que él me dio, les creó una inconformidad, dice, y se están manifestando, pues. Bueno, pues resulta que la cerramos, la barda, y todo volvió a estar normal, pues. Los ruidos que se oyen y todo, nosotros lo tomamos como normal. Pero cuando rompimos esa barda ya no era normal, ya era muy fuerte. Muy fuerte. Fue cuando estaba en aquel cuarto y amaneció ya aquí. Fue que estábamos aquí y arriba, eso que está ahí es madera. Y se oía como pisaban, como si caminaran, pues. A veces yo pasaba atrás y se oía como murmullos. Murmullos, o se oía que caminaban arriba. Pues está muy buena la explicación del padre, y eso sí lo hemos oído nosotros también, de que pues esas personas se hacen territoriales y están en donde ellos sienten que todavía es su espacio. Sí. Entonces, en algún momento, como dicen, tú no vas a querer que alguien llegue y haga lo que quiere en tu casa. Sí, porque ellos así lo consideran, que es de ellos todavía. Sí. Entonces, al ustedes haber roto ahí, pues
ha de haber dicho, pues, ¿cómo están haciendo en mi casa? Se inconformaron, Sí, pues, de algún modo. Y entonces la parte de atrás es donde se oye el niño, se oyen murmullos, o sea, haz de cuenta que alguien está hablando, pero no alcanzas como balbuceando. así, no alcanzas a entender Sí, realmente, pero sí. sabes que es la voz de una persona, pues, eso. El, el, este, el hecho del trabajador que te digo que completamente lo Lo voltearon. hicieron que girara. Sí. La muchacha que pues gritó y dejó la plancha y la lijadora empezó a subir. levitar. Eso yo lo vi, que yo estaba viendo y vi la plancha. O sea, me impacta. No soy miedoso, pero digo, no dejo de pensar, pues, o sea, yo no pienso en que sea dinero. Yo más bien pienso en que yo calculo así, si le calculo uno matemáticamente, yo calculo que aquí han estado 7 generaciones viviendo mínimo. Mínimo 7 generaciones han vivido aquí. Hasta donde yo alcanzo, bueno, y por lo que me habla mi madre y mi abuela, estuvo mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, nosotros, mis hijos y mis nietos, 8, no ya van más. 8 generaciones alcanzamos a detectar ya viviendo aquí. Sí. Sí. Entonces, este es de los, ¿cómo te diré? O eran de los últimos predios del pueblo. Sí, aquí hay, aquí en la esquina había una cruz. Era como el equivalente a lo que ahorita andan en la Semana Santa en las como estaciones, no sé cómo le llaman. Sí. Allá había una cruz, inclusive aquí se le conocía como el barrio de la Cruz. Esa cruz estaba a la vueltita aquí de la esquina en la casa de mi hermana. Esta propiedad, desde el otro predio hasta la esquina, ha sido de la familia, pues. Sí. Yo cuando te digo 7, 8 generaciones, es porque buscando documentos encontramos la última escritura y marca 1700, o la última propietaria que pudimos rastrear es de 1700, no recuerdo si 66 o 76. Entonces aquí llevamos ya 800, 900, pues ya casi vamos para 300 años de la misma familia, pues. Y lo digo de la misma porque ha venido pues de padres a hijos, ahí se ha ido. O sea, no se ha perdido, pues. Entonces, pues sabrá Dios cuántas cosas Fíjese que es la primera historia que nos toca escuchar de décadas, de años, de muchos años atrás. Nosotros nos imaginábamos que prácticamente Paracho era muy joven, era muy joven, pero ya entrando más en contexto con esta plática y oyendo que hace 300 años. Sí, o sea, cuando te digo de mi familia, es de mi familia del lado de mi mamá. Del lado de mi papá, bueno, mi papá no era de aquí, él llegó de fuera. Pero del lado de mi mamá se apellida Salpa Caro. Y esto viene más bien del apellido Caro. Sí. Yo, pues hasta soy afortunado porque yo tengo una parte del apellido Caro y una parte del apellido Salapa del lado de mi madre. No, sí, o sea, y ya, por ejemplo, mis primos y mi hermana, a ella les tocó completamente de Caro. Y a mí me tocó un pedazo de Salapa y un pedazo de Caro. Qué bien. Y, o sea, un pedazo de la abuela de mis bisabuelos maternos y un pedazo de mis bisabuelos también maternos, pero del lado de padre no sé cómo explicarme, pero viene de 2 apellidos, pues. Sí. Y no, Paracho no es. Yo, pues ya no puedo decir nada porque se creó más bien un mito de que Paracho es el pueblo más nuevo y que no. Aquí en Paracho, no sé si tú comentaste, si tú estuviste, Jorge, cuando comentamos, en Paracho hay mapas de 1479, pero hay todavía mapas más viejos que no los he podido yo conseguir, de un Abraham Ortelius.
Y en 1479 Paracho ya estaba. Entonces, Paracho Viejo, ¿hace cuánto que existía? Yo tengo una teoría de Paracho Viejo. Paracho Viejo sí hubo gente ahí de la que estamos ahorita aquí, pues. Pero eso fue según yo, no puedo decir que lo puedo avalar con documentos. Según yo, esa es una migración del otro Paracho, pero la gente del otro Paracho venía mestiza, porque en los documentos que nosotros tenemos aquí, los tiene un primo mío, nosotros encontramos lo que llamaban minutas, una especie de, pues no sé de qué harían el papel, amarillo y en rollitos, pues. Y ahí encontramos documentos de finales de 1600 y donde pues hablan de que le compré una propiedad a fulano de tal, hicimos el trato, y en uno de esos documentos el trato no lo hacen firmando algo, no, bueno, a lo mejor lo hicieron firmando algún documento, pero hablan de dos hombres de ir a orinar. En ese documento especifican que se van a orinar. Pues yo no le entendía. Pero luego escuché un relato parecido de Parras Madero en Coahuila, donde se van a orinar uno que le compra, el comprador va y orina. Y ya cuando lo analiza uno, bueno, pues es lo más cercano pues a los animales, pues los animales marcan su territorio. Sí. Entonces, esos documentos están, y por eso yo me atrevo a decir que Paracho no es, como dicen, un pueblo nuevo. No. Si yo estoy hablando de aquí de casi 300 años, las casas del centro yo estoy seguro que tienen más de 400 o más de 500 años. Hay casas que tienen más. Entonces ya no cuaja pues la idea de que nos regalaron, que no. Y yo también, yo digo, a ver, yo quisiera ver a alguno de Quinceo o alguien de Pomocuarán que traiga un documento donde diga, aquí está que les dimos. Nunca lo han traído porque no existe. Y en esos mapas ya está Paracho, así como lo escribimos, Paracho. Así está. Sí, está Chilchota con X, está Tiamba. Entonces, ¿por qué está Paracho en ese mapa? Y ese mapa lo mandaron a hacer los reyes de España. Y el original está en Madrid. Ese mapa, no sé si lo vieron, lo sacó también uno de Cherán, porque también aparece Cherán. Entonces, no es real, pues, que nos dieron. ¿Qué pasa con los Parachos de acá del lado de Pajacuarán? Yo digo que esa gente ya venía sabiendo leer y escribir, porque si en mi familia, en 1690 o 1700 y cachito, tienen una letra bien bonita manuscrita. O sea, ¿quién los enseñó a leer? Sí. Ahora, por ejemplo, está el caso de mi abuelo. Mi abuelo nació en 1882 y él se fue a Estados Unidos, ya, bueno, ya estuvo muchos años. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se la aventó allá. Se vino y retomó lo que sabía hacer, guitarritas chiquitas. Entonces, a ver, por lógica, si alguien va a aprender un oficio, pues tiene que recibir ese oficio de una generación atrás. Entonces mi abuelo la recibió todavía de antes, de alguien que vivió a principios de 1800. Entonces, por eso es que yo digo que ahí no cuadra. No cuadra. Entonces, ¿podríamos ir a la caminata? Sí, vamos. En allí fue donde. Ahí es donde yo vi una sombra parecida al cuerpo humano, pero más ancha. Sí. Pasando pues lenta. O sea, algo negro, un negro intenso, pues. Sí, negro fuerte, Sí. pues vamos, que no Y teníamos. ahorita les voy a platicar una que me pasó hace menos de medio año, pero allá en la parte de acá. Aquí. La luz. ¿Prendo la luz? Sí, ¿no? O así, déjenla, para que se vea más emocionante. Mira. A ver si nos pasa algo, ¿eh? Aquí en la parte esta, inclusive aquí todavía está la parte donde te digo que rompimos el piso.
Aquí se nota, mira. Esta es la parte que donde habían escarbado, donde te digo que abajo había pura losa de China, le llaman. Sí, sí, sí. Y de aquí es que salía esa especie de túnel que llegaba al pozo que está al otro lado. Aquí se ve reventado el piso, mira. Sí, aquí le escarbamos 1.80 más o menos. Sí, sí, sí. Y había mucha losa, pues. Y en la pared de este lado, de ese agujero que hicimos, estaba el hoyo que conectaba con el pozo, el que mi abuela me decía que por ahí los deslizaba en tiempos de la revolución. ¿Dónde fue donde vio cómo levitaba la planchita por donde Esa estaba fue dejando? por aquí, fue en esta área, pues por eso es que por aquí fue donde el muchacho que le dieron la vuelta, que estaba Que lo hicieron girar. que lo hicieron girar y salió corriendo para la calle, fue por aquí, y la muchacha fue por aquí lijaba. Entonces, ¿por qué escogimos ahí? Porque ese día vino ese muchacho, pues Jiménez, Sí, sí, y sí. él traía un péndulo y dijo que allí era donde, pues no sé qué le marcaba allí. Pero aquí en este terreno nunca han encontrado oro. No, bueno, quién sabe, mis abuelos, pero que yo sepa, no. No. Mucha gente, vecinos, dicen que puede haber aquí o puede haber en el otro terreno, porque la gente además antes decía que cuando no había pues luz, no había luz eléctrica en las calles, y que la gente tenía que ir a algún mandado hacia este lado, que preferían dar la vuelta que pasar por aquí, porque los asustaban, pues, los asustaban. Entonces es un lugar aquí fuerte, pues. Sí, y el otro lugar donde te digo que lloraba el niño y que no lo escuchamos nada más nosotros, sino también la gente que trabajaba aquí, era aquí, mira. Es aquí en esta esquinita. Ahí estaba el baño. Allí es donde... Para ver si... Es que como los micrófonos traen un poquito más de de percepción. sí, de percepción. A ver si logramos captar algo. Sí, es esta área donde lloraba el niño, pero así con un llanto, pues, pues no paraba nada de que como que lo escuché, no. Haz de cuenta que pones aquí un niño a llorar y lloraba, pues. No era algo que se interrumpiera, no. Pero se escuchaba la voz de un bebé chiquito. De un bebé de meses. No, pues yo siento que de un mes o recién nacido, no sé, un bebé. Sí, sí, un bebé chiquito, pues. Sí. Y esta parte es donde te digo, en aquel tiempo barnizaban arriba. Y estábamos aquí cuando escuché arriba como que si se cayera, pues, muchas piezas, pues, muchas guitarras. Nos subimos la escalera, en ese tiempo estaba aquí nada más, nos subimos y alcanzamos a ver el polvo que andaba como si realmente se hubiera haber caído algo. Sí. Pero todo estaba en su lugar. Y cuando estábamos arriba, escuchamos acá abajo y bajamos y también el polvo, pero todo en su lugar. Pero un ruidazo, haz de cuenta que le da... Como que sí, pues se cayó algo. Haz de cuenta que hubieras de haber volteado un ropero de ese calibre, era el ruido. Sí. Entonces, esa es la parte. Aquí hay otra que me pasó y esa estaba, pues, miren, aquí estaba yo. Yo estaba aquí sentado, trabajando en una sillita chiquita. Sí. Cuando yo escucho aquí, más o menos donde están estos aros, había lo que llamamos un medio tirante. No era de fierro, esto era de madera y era un tirante de madera, medio tirante. Entonces yo estoy aquí trabajando en un huesito de guitarra. Cuando escucho que me hacen así como... Pss, pss, y volteo, y en ese medio tirante, pues yo creo de este tamaño, lo que llamamos un duende, pues. Sí. Entonces yo me volteo y lo veo, no me dio miedo, no me causó un terror, pues, no. O sea, más bien me causó extrañeza.
y me le quedo viendo. Bueno, pues, entonces yo veo que se asoma, de ese medio tirante se asomaba. Como fue la primera vez, me impactó, pero no me asustó. ¿Cómo era su cara físicamente? No sé si ustedes se acuerdan de las baterías Rayovac. Sacaban un anuncio de un duende. Yo lo vi como si fuera una persona adulta, yo le calculo unos 70 años, pero con la piel como de niño, como cuando los niños recién nacidos. Como arrugadita. Arrugada y No blanca. arrugada fea, sino arrugada así. Arrugada como un Sí, bebé. sí. Blanco. Pero también lo vi con ese gorrito, pues que lo sacan. Entonces sí usan el gorrito. Sí, yo lo vi con el gorrito, pero lo que me extrañó es que como él se asomaba como de lado, yo le vi la oreja y la oreja sí era puntiaguda, era alargada, pues. Sí, así picuditas. Entonces yo dejé de trabajar y ahí no le dije ni si quieres algo, nada, sino, pero fue un rato como de medio minuto, porque se hacía así, se sonreía. Es como si estuviera jugando con Sí. usted. Entonces ya, pues ya dejó de verse, yo me paré, pues no vi nada. Bueno, pasa el tiempo y lo vuelvo a ver en el mismo lugar y vuelve a salir en la misma, como jugando, pues. Sí. Pero resulta que en esa ocasión ya lo observo yo con más analizando, pues. Entonces noto esto, que no era posible que en ese medio tirante él se escondía. Se tapara. Y se tapara. Pues es como si yo me quiero tapar en algo, pues mi cuerpo se va a ver lo de atrás o lo de enfrente. Sí. Y yo lo que noté allí es de que cuando él se metía, pues atrás, no sé, a un lado del tirante no se veía nada. O sea, haz de cuenta que se metía pues en algo, pero ese tirante, ese medio tirante. O sea, como que me imagino que atrás de él estaba un portal. Pues no sé, pero atrás no se veía nada. Yo seguía viendo lo mismo del aire. Entonces yo dije, pero ¿cómo pues cabe su cuerpo en ese medio tirante? Y en esa ocasión, lo mismo, igualito. Era de un verde, su ropa, era de un verde esmeralda. Y lo mismo, arrugado, y así como lo vi la primera vez, pues, y sonriendo. O sea, salía y sonreía y se metía. Entonces, esa vez sí le hablé yo, la segunda vez sí le hablé. Y no que se haya esfumado, no. Él siguió haciendo lo mismo. Entonces yo estaba en esta silla, ahí sí me paré. Caminé, pues, cuando caminé, pues nada. O sea, yo vi cuando se hizo así, y pues ya no desapareció. Estaba. Sí. Y eso es, hace 20 años más o menos, fue eso. Todo lo recuerda muy bien. Sí, o sea, yo parece que lo estuviera viendo ahorita. Sí, y eso fue una experiencia, pero lo raro es, cuando vi la sombra ya, cuando me han asustado de otras formas, me ha entrado cierto temor. Con ese duende no sentí algo maligno, pues, o algo terrorífico, no. Más bien fue extrañeza, o sea, tanto que la segunda vez, pues yo lo analicé bien a ver que lo que yo quería ver era su calzado. Nunca se lo pude ver porque él se asomaba así, como si tuviera los pies pues acá. Sí, o sea, como de aquí para arriba nada más de lo que se asomaba. Esta parte. Sí. Y pues no sé, pero eso fue aquí. Sí, aquí en esta dirección. Ahí estaba el medio tirante. Fíjese que entrevistamos a un joven que él nos comentó acerca de un duende. Ajá. Que prácticamente el duende le ayudaba a cuidar sus gallos. Y él simbolizaba el duende de muy buena suerte. Porque dice que cuando él preparaba los gallos, les estaba dando de comer o algo, de repente el duende ya estaba ahí. Entonces cuando el duende aparecía y él estaba preparando unos gallos para jugarlos, ganaba. Pues algo ha de haber, pues, pero... Entonces él dice, a mí era de muy buena suerte,
porque me iba bien cuando él me ayudaba. Pues yo esa vez lo vi y nunca más, 2 veces y nunca más lo volví a ver. Yo normalmente cuando ando fuera en la calle o algo regreso, a la hora que regrese, a veces regreso a las 9, a las 10, a la hora que sea, yo siempre entro para acá. O sea, ¿por qué entro? Porque yo fumo y algunos chambeadores a veces hacen trampa y fuman. Sí, sí, Entonces yo entro para ver pues que no vaya a pues estar sí, una prendiendo. colilla o algo, Sí, pues. o cerrar los tanques que no dejen cerrados los tanques de gas. Y siempre entro y nunca más lo volví a ver. A veces cuando entro lo que escucho son pasos o murmullos. Aquí escucho murmullos cuando paso en esta área. área. Aquí paso y escucho murmullos, pues, muy débiles, pero alcanzo yo a detectar pues que es pues de personas. Pero te digo, se acostumbra uno, pues. O sea, yo me acostumbré a las cosas que pasan. Subo arriba y escucho, pues, yo escucho el murmullo. Hace menos de 5 meses me pasó algo allá arriba, ahorita vamos para explicarte ahí cómo estuvo. Aquí había un pozo de agua. Yo lo tapé porque el movimiento de las máquinas lo empezó a derrumbar. Oh, sí, 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 sí. Entonces yo para evitar algún accidente mejor lo tapé. Lo tapé con puro acerrín para algún día pues rápido destaparlo. Pero este es el área donde yo escucho un murmullo. Sí. Entonces, si gustan, pasamos para allá para enseñarles donde me pasó hace 5 meses, más o menos. Deja prendo la luz. ¿La apago o la dejo así? No, así déjala. Mira, la barda que te decía que habíamos roto es esta, mira, ahí se ve ese pedazo. Cuando nosotros le abrimos para pasar allá, fue cuando empezó más, Sí, 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 sí. más ruidos, más cosas. Cuando la tapamos, bajó. Se calmó Se todo. calmó, sí. Mira, aquí no tiene ni 5 meses que me pasó. Por aquí está un palo, hijo, que lo partí el otro día. Este palo estaba allí. Entonces yo me pasé para... Préndeme la luz de acá, hijo. La de este lado, la de arriba. Yo me pasé porque este foco como que se regresa y se apaga, se afloja, pues. Sí, sí, sí. En esa silla, ahí está la silla. Me subí para apretarlo, para que prendiera. Cuando yo escuché un ruido, ahí tenía yo un brazo de guitarra y yo dije, se cayó el brazo. Yo estaba en la silla volteando para allá y dije, se cayó el brazo. Cuando voy viendo este palo se empezó a hacer así y de un repente no cayó allá, no, como si alguien lo levantara, fíjate, a esta altura. Sí, sí, sí. Y lo dejaron de aquel lado. No me asustó, pero yo me quedé en la silla viéndolo. Entonces yo vi cuando cruzó, me bajé de la silla y salgo a ver si se había caído. Aquí tenía yo un brazo, ¿no? El brazo ahí estaba. Y este palo ya estaba acá. Pero yo vi cuando se elevó, pues. Cuando se elevó, yo vi la punta sí. de la silla. Y vi como si alguien lo agarrara y lo cruzara. Pero no que lo dejara caer, no. De agarrarlo y dejarlo allá otra vez en el piso. Así. Sí, dije, bueno. No me dio temor, pero pues, o sea, a mí me indica que hay algo, pues no sé qué sea. Pero eso es algo con lo que ustedes ya se acostumbró, me imagino. Sí, pues, ustedes ya se acostumbraron sí, y eso fue en la tarde, no era de noche.
Bien, a ver, vamos por aquí a mandar los saluditos para finalizar este video. Muy bueno, por cierto, muy interesante. A ver, aquí dice, saludos para la maestra Verónica García Ayala y para el maestro Felipe Equigua de parte de Leonardo Anota. Muy bien, vamos a ver. Entonces, más que agradecerle, ¿algo más que quiera comentar para despedir el programa? Pues nada, de que miren, yo creo que como sugerencia, el otro día yo le comentaba a mi hijo, como él tiene una barbería ahí en el centro, a un lado de la iglesia. Sí. Yo le digo, hijo, le decía, ¿por qué no pones una cámara hacia la plaza? Uh-huh. Le dije, y de seguro que algo va a salir. ¿Por qué le digo esto? Porque teníamos un taller allá en la colonia Los Cedros. Y en una ocasión la cámara, no sé si conocen al muchacho que le dicen Chahuesos. Sí, lo conocemos. Ah, pues Chahuesos un día dijo que lo asustaron. Bueno, y al otro día pusimos la cámara en cámara muy lenta, pues. Y vimos cuando él pues se voltea y luego voltea. Y a ver, ¿por qué volteas? Es que escuchaba ruidos. Y luego vamos viendo que la cámara capta cuando se mueve una esponja cuadrada que ocupábamos para las bocas de la guitarra. Se empieza a mover la esponja y de un de repente así como te platiqué del todo, se eleva y se va. Sí. Se cambia de lugar. Entonces yo le decía a mi hijo y les sugiero a ustedes, pongan una cámara en el centro y yo estoy seguro que va a captar algo. Tiene que captar. O en lugares donde ustedes quedan. Hace poco le decía a mi hijo, vamos a poner unas cámaras y algo va a captar, pues de tantas cosas que oímos va a captar. Eso es lo lógico. Y en la plaza a mi hijo le decía porque se ve toda la explanada, pues, apunta para el internado, para la Casa de la Cultura, para los portales. Digo, pon una cámara y vas a ver que ahí va a detectar. Algún día capte algo y nos lo haga llegar aquí a este canal para hacerlos más y más famosos. Bien, entonces sería todo. Pues muchas gracias por esta entrevista, por dejarnos pasar aquí al taller y mostrarnos cosas de las que le han pasado. Ya saben, compartan, váyanse a YouTube, a Facebook, a TikTok y vamos a hacer un desorden con orden y ya saben, buenas madrugadas.